buenas noches, queridos amigos de la Taberna del Pollo y el Metate. Estamos aquí después de un buen rato de no podernos reunir todos, pero bueno, se han dado muchísimos temas de los cuales vamos a poder hablar el día de hoy. Y bueno, antes que nada, vamos a dar la bienvenida a nuestros queridos hermanos tabernos. Hazael Sotelo, ¿cómo estás? Muy contento de saludarlos otra vez. Al fin se nos hizo podernos reunir. Qué gusto. Después de ya varios meses aquí, se nos ha podido dar la oportunidad. Andrés Francisco León. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, días. Casael, qué gusto estar con ustedes nuevamente en este nuevo programa dentro del 2025, que sabemos a veces se nos complica, pero aquí estamos de regreso, afortunadamente, y me da muchísimo gusto. Pues sí, después de algunos mesecitos, pero es para hacer la emoción y para que nos escuchen con más gusto, ¿no? Vamos a pedirle a Andrés que nos diga el disclaimer, por favor. Ok, Alberto, muchísimas gracias. Pues más que nada, antes que todo, un gran saludo a todos los que nos ven y que nos siguen y quienes van a tener la oportunidad de ver este episodio de La Taberna del Pollo del Metate. Y obviamente les mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo a nuestros compañeros, hermanos y amigos Arturo Nicolai Sevilla y Omar Chávez Treviño, quienes no nos acompañan en esta ocasión por cuestiones personales, pero les mandamos un fuerte abrazo. El disclaimer es el siguiente: todo lo que tratemos en este episodio de La Taberna del Pollo y el Metate no quiere decir que esté apoyado por alguna gran logia, algún cuerpo masónico. Todo lo que digamos en estos micrófonos es a título personal, ni siquiera es referente en general del equipo de La Taberna del Pollo y el Metate. Todo lo que digamos es completa y meramente opinión personal. Ahí está. Pues hoy no tenemos botana, vamos a pasar directamente al tema, ¿no? Que prácticamente a mí se me hace como una botana incluida, ¿no? Porque es parte de, pero pues el tema está un poquito escabroso, varias cosas que hay que poner en la mesa, mi querido Haza. Así es, Alberto. Hay un montón de temas rondando por estos días y un montón de ejemplos. Entonces, vamos a ver, igual y la botana termina siendo el tema. O igual y el tema termina repartiendo varias botanas. Hay una situación que yo quisiera que planteemos a nuestra respetada audiencia. Eh, Nuestro primer programa fue sobre la regularidad y el reconocimiento. Recordarán que éramos más jóvenes y más bellos todavía. Y entonces, en todo ese panorama hablábamos con mucha ilusión de lo que se podía hacer en el país, de los conceptos que había que diferenciar. Y ahora está muy de moda el tema, o está muy en boca de muchos, porque la muy respetable Gran Logia Valle de México tiene una serie de eventos recientes donde se cuestiona su regularidad o su reconocimiento en las distintas grandes logias del país y fuera del país. Y parece ser una necesidad que toquemos el tema una vez más, porque hay mucho que decir sobre el caso de Valle. Pero yo les propongo que no es algo atípico, sino que los comportamientos de Valle no son tan ajenos aún del desconocimiento que hay sobre regularidad y reconocimiento en el país. Y creo que ahí tenemos que entrarle a la chamba. Porque parece ser que aún los masones que se dicen regulares siguen sin entender cómo funcionan estos términos, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que Valle de México deja de ser regular o solo deja de ser reconocida. ¿Qué les parece esa idea? ¿Ha perdido toda su regularidad de origen? ¿O en realidad el problema al que nos enfrentamos es que deja de ser reconocida por quebrar algunas normativas y algunos lineamientos? Si eres reconocido, automáticamente eres regular, o solamente una logia regular puede ser reconocida. Creo que necesitamos deshebrar un poquito el tema, ¿no? Y pues ya saben, ¿no? La situación, quizá para contextualizar a quienes por alguna extraña razón hayan estado debajo de las piedras en los últimos 2 meses y no se hayan enterado, pues todo este caos para Valle inicia cuando tienen una
diferencia ya muy marcada en la Confederación Masónica Interamericana por haber invadido territorios. Y a partir de que se les empieza a someter a investigación, pues se rehúsan a abandonar esos territorios invadidos, empiezan a tomar una posición ofensiva más que aclaratoria, y bueno, termina en un acto hasta de involucrar a la policía y al Ministerio Público en Quintana Roo, cuando venían miembros de la CMI a México, y luego, después de desaparecer un poco, de estar como en duda qué pasaría con ellos, aparecen unas fotos y pronunciamientos donde dicen que han recibido una patente de la Gran Logia de Francia, que no es el Gran Oriente francés y que tampoco es la Gran Logia Nacional Francesa. Dicen que es la Gran Logia de Francia que promulgó el rito escocés antiguo y aceptado, que los hace herederos y los reconoce herederos del rito escocés antiguo y aceptado, y que es la que les va a dar regularidad. Y ahí viene el caos. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo podríamos poner en contexto a nuestra audiencia? Pues sí, Hazael es un caso muy peculiar y un tanto difícil pues, de abordar y de pensar y de comentar también, porque al final de cuentas también los hermanos de Valle de México tienen muy buenos elementos y pues, no tienen la culpa de lo que haga la dirigencia, porque es un cúmulo de hermanos que no tienen la decisión en eso porque no están dirigiendo, ¿verdad? Pero sí es un caso muy curioso que plantea, como bien comentas, el desconocimiento general de los masones en cuanto a qué regularidad y reconocimiento, no solo en Valle de México, sino cualquier gran logia. Pues no solo me atrevo a decir que México, a lo mejor a nivel mundial, y quien se encargue de hacer eso en una gran logia, normalmente pues son dos, tres hermanos que estudian el tema y que a lo mejor tienen los puestos relevantes para poder llevar a cabo los reconocimientos con otras grandes logias de tu país o internacionalmente hablando. Es muy común, tú le preguntas al común de los hermanos en tu gran logia y no te pueden abordar el tema o explicar un poco cómo es, ¿verdad? Son solo un cúmulo de hermanos muy, muy pequeños, veo yo de repente, ¿no? Que se ponen a estudiar en realidad el tema y los que saben no alcanzan a transmitir o no quieren transmitir cómo es la situación porque muchas veces están enfocados hacia adentro de su gran logia. En el caso de Valle de México, como bien lo comentas, eh, ¿hasta dónde es una logia, una gran logia regular o simplemente no reconocida? Bueno, pues en los principios de reconocimiento que se manejan internacionalmente en el ámbito tradicional, en las masonerías que estamos, en la Grande Logia donde estamos, en la masonería tradicional hay ciertos parámetros, ¿no? Que tiene que ser masonería masculina, que creas en un factor supremo, llámese Dios, que te apegues a los landmarks, pero ahí sale la pregunta, ¿cuáles landmarks, verdad? Porque los landmarks no se crearon junto con la masonería, fue una invención después, de muchos años después. Se me hace muy peculiar que una gran logia no sepa precisamente cuál gran logia acudir a pedir reconocimiento. Si tú, por ejemplo, en Francia tienes varios grandes cuerpos que son conocidos internacionalmente, los más nombrados, importantes, puede ser la Gran Logia de Francia, la Gran Oriente de Francia, la Gran Logia Nacional Francesa. Y el decir que la Gran Logia de Francia es el precursor de rito escocés aceptado y por eso te arropa con una regularidad, pues es una idea muy equivocada. Para empezar, la Gran Logia de Francia, pues no fue la Gran Logia de Francia la original. La de 1728, la Gran Logia de Francia terminó convirtiéndose en el Gran Oriente de Francia en 1773 más o menos. Entonces, esta Gran Logia de Francia nació un poquito después de eso. Y ya desde ahí y pueden decir ellos que tienen regularidad de origen, porque una cosa es tener regularidad de origen y otra cosa es que pierdas regularidad por salirte de las normas internacionales de reconocimiento. Por ejemplo, no tener las tres grandes luces en el ara o el volumen a la ley sagrada es muy importante. El tener masonería mixta, pues ya ahí rompes con el cúmulo internacional de regularidad.
lo es el Gran Oriente de Francia, lo es la Gran Logia de Francia. Esas dos entidades francesas son masonerías liberales, o sea, no tradicionales como a la que pertenecemos. La única de esas grandes logias en Francia que está dentro de esos parámetros que le llamamos regularidad es la Gran Logia Nacional Francesa. Y pues no puede decir uno, ay, me equivoqué, fui a otra entidad porque pensé que era la regular por el nombre. Pues no, inclusive lo puedes ver en el mismo Amity. Si tú vas a hacer una acción tan importante como ir a, ya ni siquiera pedir reconocimiento, porque hay que diferenciar pedir reconocimiento y pedir una gran carta patente. Es algo muy distinto. Si tú ya tienes de nacimiento desde 1862, como promulgas, como dices, como comentas, y ahora recientemente no fuiste a pedir reconocimiento a la Gran Logia de Francia, fuiste a pedir una carta patente. Bueno, pues cuando tú te acercas a otra gran logia, otra gran, o al Gran Oriente de Francia, o quien tú quieras, estás pidiendo reconocimiento, no que te vuelvan a dar una carta patente para empezar. Son dos cosas distintas, porque si estás haciendo eso, entonces estás diciendo que no tenías regularidad de origen. O sea, lo que tú eres no era algo regular, lo que estás diciendo. Dos, bueno, dice, nos fuimos con la Gran Logia de Francia porque tienen regularidad de origen. Tal vez porque nació el Gran Oriente de Francia. El Gran Oriente de Francia nació siendo anteriormente la Gran Logia de Francia de la Gran Logia de Inglaterra. Es el línea de regularidad de origen, pero depende en qué punto te den la carta a ti, si ya eres reconocido o no, se puede romper con esa regularidad de origen, ¿verdad? Porque Valle de México la tenía a través del Gran Oriente Neogranadino, pero era un Supremo Consejo. Pero es la carta patente del Gran Oriente Neogranadino se la había dado el Gran Oriente de Francia cuando todavía tenía relaciones con la Gran Logia Unida de Inglaterra. De ahí reclamaban su regularidad de origen. Entonces puedes tener regularidad de origen, pero irregularidad de administrativa o con quién estás pidiendo reconocimiento. En este caso no solo reconocimiento, sino es una carta patente, o sea, estás volviendo a nacer, tienes apenas 3 meses de existencia. ¿Cómo lo vas a manejar? Dos, aparte estás diciendo que son los precursores del rito escusante aceptado. Y recientemente vi un video que no fue público, pero al parecer fue para los hermanos de Valle de México, donde hablaban que, para empezar, que el rito exclusante aceptado viene de Escocia. Pues no viene de Escocia. Y empezaban a involucrar personajes como William Wallace de 1300, o sea, algo irreal. Y que en 1728 el duque de Wharton, que fue el quinto gran maestro de la Gran Logia de Inglaterra, en aquel momento de Londres, sí se pasó a Francia, fue el gran maestro de la Gran Logia de Francia, y comentaba el video que había roto con el rito de emulación porque era un rito monárquico. ¿Y cómo es eso? Emulación existe después de 1813. Usted está hablando 90 años después. O sea, todavía no existía el rito de emulación por ser monárquico. 1728, Francia. Francia era el hijo predilecto del catolicismo. De hecho, el caballero Ramsay en 1737, cuando hace su oratoria del caballero Ramsay, y que él pues agarra alegorías que ya existían, como las que manejó Anderson, y Anderson las tomó que ya existían, rompiendo un poco con la alegoría de los gremios de constructores. Ramsay lo vuelve más aristocrático, poniéndole en un nivel que la masonería nace de los caballeros de las guerras para recuperar Jerusalén. Ni siquiera menciona a los templarios. Ya después se transformó con el tiempo, lo fueron transformando a la alegoría de los caballeros templarios. Bueno, todo ese momento donde surgen esas alegorías y que son bases para el rito exclusante aceptado, o los distintos grados que se daban en cada ciudad de Francia como sistemas independientes, hasta eran competencia entre ellos, como en Metz o Lyon, tenían sus sistemas de 21 grados y no eran exactamente los mismos.
Bueno, todos esos grados a la postre fueron, se juntaron y se hizo el Supremo Consejo de 1801 con los 33 grados con base de la Orden del Real Secreto de Esteban Morín, de sus 25 grados con 33, con 30 side degrees, o sea, 30 grados de acompañamiento de sus 25, juntaron algunos, hicieron 33 grados, hicieron el primer Supremo Consejo en 1801. De hecho, ahí no se le pone ritos con ese sentido aceptado todavía porque no existía el nombre ese. Cuando llega y regresa el conde Gras-Tilly a 1804 a la isla de Santo Domingo, luego se tiene que ir a Francia. Ya en Francia es donde le pone ritos con sentido aceptado, pero eso después de 1804. Aparte de esos grados que se fueron formando en las décadas de 1740, 1750 en Francia, que a la postre fueron parte del rito con sentido aceptado, y de otros sistemas, hasta el mismo rito francés con sus órdenes posteriores también usan esas bases. Bueno, esos grados que se fueron formando se llama escocés porque fueron inspirados en los reyes estuardos que querían recuperar la corona de Inglaterra. Entonces, ¿cómo estamos hablando que Wharton rompe con el rito de emulación porque era monárquico, apoyando a los estuardos que eran monarcas sin corona? O sea, y estoy hablando del primer minuto del video, ¿verdad? Básicamente una serie de inconsistencias históricas. Entonces, si tú vas a pedir algo y estás diciendo algo, pues tienes que saber tanto de historia masónica y de ritual también. Y eso tiene que ver también te repercute en las acciones que tú tomas para que a ti te den reconocimiento y caigas en una regularidad y la postre te den un reconocimiento. Okay. Y cómo al obtener una carta patente de la Gran Logia de Francia dices y gritas, porque así en el video sí salió, ahora sí somos regulares, sí, ahora sí somos regulares. Y esa parte del video sí es público, porque están arropados, dice el video, porque tenemos la carta patente de la Gran Logia de Francia. Bueno, pues si tú vas a otra entidad masónica, pides reconocimiento, si ya existes, si ya eres alguien, pides reconocimiento. O sea, las grandes logias que le piden reconocimiento a la Gran Logia de Inglaterra, ¿qué pasaría si una Gran Logia nosotros dice, bueno, Inglaterra, ¿sabes qué? Mejor no me reconocimiento, dame una carta patente para que todos mis hermanos de mi Gran Logia vean que sí somos regulares, dame una carta patente emitida por ustedes y la Gran Logia de Inglaterra va a decir, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Es algo como un tanto absurdo. Pero en el mundo liberal, pues puedes hacer lo que tú quieras y como tú quieras. O sea, hay menos restricciones, eso sí es cierto. Y, y si te gusta hacerlo y estar ahí, está bien. Pero si tú estás jugando en el tramo tradicional y tú quieres seguir jugando en el tramo tradicional, como recientemente, un poquito antes de eso, Valle pidió audiencia a la CMI para poder regresar, porque ellos estaban intentando quitar las logias que tenían invadiendo en Chiapas, en Sinaloa y en Chihuahua. Las que reclamaron fueron esos tres ante la CMI, pero hay más, hay mucho más en la República Mexicana. Lo que pasa es que Valle de México sí tenía mucha preponderancia dentro de la CMI porque muchas grandes logias de la Confederación habían dejado de ir, ya se habían retirado, no estaban activos. Y al momento que fueron regresando y planteando la situación de cómo estaba la situación de la relación con Valle de México y las invasiones, debido a eso hicieron esa investigación y a la postre, pues se vino la suspensión de Valle de México, la CMI, y que recientemente su comisión de reconocimiento de la CMI ya publicó que recomendaban una asamblea extraordinaria para ya hacer la expulsión de Valle de México. Una situación muy penosa porque dices tú, o no lo saben, o si saben cómo se maneja la cuestión de regularidad y reconocimiento, ya no pueden parar, es una bola de nieve, qué es lo que está pasando ahí, no sé. Lo más seguro es que terminen estando o no estando en los tramos que se llaman de regularidad dentro del ámbito internacional, que por ejemplo lo plantea yo creo más definidamente, por ejemplo, Shrines International o asociaciones de ese tipo, que si tú
quieres pertenecer a una asociación como Shriners, tienes que ser un maestro masón, sí, pero una gran logia o que esté dentro de la CMI o que esté dentro de la Confederación de Grandes Logias de los Estados Unidos Mexicanos o una gran logia que sea reconocida por por la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica o que seas una gran logia que seas asistente de la gran logia la Confederación Mundial de Grandes Logias. Bueno, ahorita Bayer, pues de hace más de 20 años no está la Confederación, ya prácticamente ninguna de la Conferencia de Grandes Maestros la reconoce, ya en la CMI básicamente no está y la acaban de desinvitar a la Conferencia Mundial de Grandes Logias, que en realidad esa es una entidad que no tiene un soporte, una columna vertebral administrativa, es más bien la invitación cuando se reúnen, como cada 2 o 3 años, depende, son invitaciones que hacen a grandes logias que pertenecen a aquellas confederaciones. Si Valle de México ya no está en su último eslabón, que era la SMI, pues lo desinvitaron a la Conferencia Mundial de Grandes Logias. Y otra cosa muy importante, el apoyo que tiene Valle de México del Supremo Consejo de México es muy fuerte y yo creo que de ahí se agarra y se siente arropado y precisamente al hacer el vínculo con la entidad que fue precursora del ritus anticeptado como la Gran Logia de Francia, ellos dicen eso y no es así. Sienten que complementan su punto de vista, ¿no? Porque si son muy apoyados por el Supremo Consejo y se ha visto cada tropezón que hacen dentro de sus movimientos, el Supremo Consejo les da un espaldarazo haciendo eventos en conjunto y el Supremo Consejo diciendo que sí los respalda y los apoya. Bueno, pues ahí también donde queda el Supremo Consejo de México, donde se supone que ellos pueden aceptar hermanos y con el mismo parámetro que hablábamos ahorita de Shrine International, una gran logia que esté dentro del ámbito pues, regular, vamos a decir. Pero es que entonces, con lo que estás diciendo, Andrés, Valle de México nunca perdió su regularidad. Estaba perdiendo reconocimiento de todos estos órganos, pero la regularidad la mantenía. Entonces, yo creo que el acercarse a otra gran logia para pedir una carta patente fue, como tú lo estabas diciendo, como lo estabas comentando, negar su propia regularidad, ¿no? Y aparte, al negar su regularidad, acercarse a otra gran logia para sentirse más regulares, por decirlo de alguna forma, y aparte querer justificar con todas estas historias chinas que nos acabas de decir que trae el video, para justificar, estoy haciendo esto porque esto sí es más válido históricamente hablando, ¿no? O como queriéndose, eh, no sé, dar más credibilidad histórica, Yo ¿no? creo que exactamente buscaban más credibilidad histórica, pero al contrario, con ese movimiento se apartaron si tenían su dosis de regularidad, se apartaron completamente de ella, porque o sea, pidieron una carta patente a una entidad irregular para el ámbito que conocemos como regularidad. Pero paradójicamente, la gente que sale expulsada o que sale corriendo de Valle de México y que se une a la Gran Logia del Estado de México, en automático entra a la Gran Confederación. Sí, Entonces esos hermanos que salen huyendo, este, pues siguen teniendo regularidad y ahora tienen reconocimiento que no tenían con con la gran logia de Valle de México. Entonces, lo que nos estamos diciendo, o el punto es que la persona que está al frente de Valle de México no tiene ni la menor idea de la diferencia entre regularidad y reconocimiento. Confundió una cosa con otra y fue vaya, él solito se puso una cáscara de plátano y se resbaló. Y se, y, es una opción, ¿eh? y Sí. se llevó a todos los hermanos de la Gran Logia Valle de México con él, vos, con él. Se salvaron los que salieron huyendo, o sea, los que estábamos diciendo que huyeron a la Gran Logia del Estado de México, pero los que se quedaron con él se los pasaron trayendo. Y es que es una serie de acontecimientos que,
quieras que no se prestan a memes. Tú ve Facebook, es una serie de cosas de las que ha hecho Valle de México que son puros memes. Me estaba yo acordando ahorita de un meme donde se están tomando de la mano Valle de México y la Gran Logia de Rusia, por ejemplo, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, parece chiste, pero creo que la persona que está al frente no tiene la menor idea de la diferencia entre regularidad y reconocimiento, creo yo. Sí, y ahí dentro de lo que comentas, los hermanos que se cambiaron con su logia a la Gran Logia del Estado de México, lo hicieron calculadamente porque ellos saben, sí saben del tema, o sea, por eso lo hicieron. Y al final de cuentas, si Valle de México está haciendo todo esto, básicamente está dejando una jurisdicción abierta o vacía, ¿no? ¿O Sí, ustedes qué piensan? sí, han tocado unos temas bien interesantes. No sé si alguna vez vieron a los Animaniacs, pero estaba yo pensando que a lo mejor el gran maestro es un personaje que se llamaba Kikiribú, que era un gallo que fingía tomar papeles y no sabía qué hacer, ¿no? Era un gallo disfrazado. Así me imagino que está el asunto, es el liderazgo y su equipo de asesores, ¿no? Es increíble lo mal ubicados que pueden estar. Aunque creo que en el resto de México no anda mucho mejor. Ya llegaremos ahí. Pero, ¿qué tema acaban de tocar, no? Por un lado, los que se salvan porque se salen a tiempo. Por otro lado, como toda esta ficción de la que intentan sujetarse para salvarse. Y finalmente, ¿hasta dónde podrá llegar este cuerpo tan numeroso, ¿no? Incluso tan poderoso de muchas logias en la completa eh, renuncia a todo lo que habían sido, ¿no? Y yo creo que eso es un elemento bien importante que valorar. Si damos el beneficio de pensar en 1862 y no descontar los años de la Gran Dieta, eh, pues están renunciando a toda su historia, ¿no? Es a cuántos hermanos, cuánto legado echas a la basura para pasarte con alguien que medio suena a buena idea. Y lo que vemos, y creo que es importante que también podamos señalar, noten cómo las confederaciones son útiles para la comunicación, pero no hacen regular o irregular a nadie, ¿no? O sea, la CMI lo que iba a hacer era una investigación para ver si seguían siendo miembros, pero eso no los hacía estar en plena regla y sobre todo no los hacía dignos de merecer un reconocimiento. Y creo yo que desde ahí tenemos que empezar a darnos cuenta de que la situación masónica no es la que nos contaron cuando todo el mundo leía Terones y Benítez y ya, ¿no? Creo que es importante que el masón mexicano deje de pensar que somos grandes logias del rito escocés antiguo y aceptado y que todos estamos gobernados por ese cuerpo y que por lo tanto lo único que importa es si tenemos o no continuidad con el Consejo de Ancianos Sabios grado 33, sino que el asunto va con una formalidad y una lógica distinta que necesitamos entender desde hace un siglo, ¿no? Por algo solamente York, México era reconocida por Inglaterra porque eran los que habían hecho todo el proceso directo y el resto de grandes logias van a paso o vamos a paso muy lento, ¿no? Creo que ahí tenemos una situación bien delicada para pensar el camino. Y por otro lado, ¿qué va a pasar con ese territorio? ¿No? Que nos pregunta Andrés. Porque si Valle de México ya no está para ocupar el territorio de la Ciudad de México y los territorios nacionales que se querían adjudicar, ese territorio está vacante, es un territorio que estará bajo la jurisdicción de la gran logia más antigua que tuviera ese territorio, está bajo jurisdicción de una gran logia que se conciba nacional. Ahí hay una dificultad importante porque es el centro del país, probablemente es la entidad federativa con más masones en todo México y no es un territorio que esté plenamente ocupado. ¿No? Que alguien diga, a ver, la gran logia de la Ciudad de México, que ya existe un cuerpo que se llama así, pero no es el que ahorita tiene tampoco ese estatus, ¿no? O sea, la gran logia que va a tener
jurisdicción sobre Ciudad de México en este momento está vacía. Habrá que ver cuáles son las jugadas. Pues sí, pero en ese punto que comentas, Jazael, de hecho, si lo pensamos un poco, la Gran Logia de la Ciudad de México tiene regularidad de origen, aunque no sea reconocido Por todavía supuesto. por muchas grandes logias, aunque sí tiene varios reconocimientos dentro de las grandes logias de México. Varias grandes logias de México sí reconocen a la Gran Logia de Ciudad de México, pero en el cúmulo o en bloque de la Confederación, como que todos estos años o estas 2 décadas han estado de que le guardamos su lugar a Valle de México a ver si recapacita, pero ha sido un tropezón tras tropezón que pues yo pienso que ahorita ya es muy, muy difícil revertir el daño que se han autoinfligido ellos, ¿no? Entonces, si el lugar está vacante, básicamente ya está vacante, sí lo puede llenar la Gran Logia de la Ciudad de México y tomando en cuenta una que tiene regularidad de origen, porque sus 3 primeras grandes logias se emanaron de la Gran Logia del Estado de México, y 2 que ya tienen varios reconocimientos de alguna de las grandes logias de la Confederación. Aunque también pensemos, no tienes que estar dentro de la Confederación para ocupar un territorio y para ser una gran logia regular. O sea, no tienes que estar dentro de una confederación para ser una gran logia regular. Y eso qué difícil es entenderlo, ¿no? No tienes que estar en la confederación para ser regular, tienes que portarte bien. Fíjate, sí sirve, sí pensamos que a veces no sirve, pero sí sirve de algo. Por ejemplo, para el ámbito internacional, Insurance International, o por la Conferencia de Grandes Maestros, como que los ven en bloque, organizados, y les da más, vamos a decir, confianza de que este es el bloque regular de México, ¿sí? O para Insurance International, bueno, este es el bloque regular de México. Puedes ser tú como maestro mayor miembro de Insurance, o para Widow Sons. O sea, sí te sirve para varias cosas, eh, pero no es obligatorio hacerlo, estarlo. Digo, por ejemplo, también puede ser una gran logia regular en México y estar en la pura CMI. Digo, así estaba Valle de México, así por 2 décadas. No estaba en la Confederación, pero le bastaba con estar en la CMI. Y de hecho, al no tener la presencia de las demás grandes logias de México, o muy pocas de ellas en realidad, Valle había tomado una relevancia increíble, ¿no? Sobre todo con los hermanos de las grandes logias de Sudamérica, que pensaban que la única gran logia regular en México era Valle de México. A mí me lo comentaban y le decía, pues no, no es así. El hecho que no vean a las otras grandes logias de México por allá no quiere decir que Valle sea la única regular. Sí, es como un medio de comunicación, ¿no? Muy efectivo. Sí, así es. Pero era su único bastión en realidad en el ámbito de grandes logias, porque en el ámbito de vender una idea, ahorita le sigue bastando de que son respaldados por un Supremo Consejo. Cierto es. Y ahí es donde valdría la pena preguntarle a las grandes logias mexicanas, ¿no? ¿Hasta cuándo será viable sostener que si el Supremo Consejo de México da los principales espaldarazos de apoyo a la Gran Logia Valle de México, hasta cuándo podemos considerar que es un Supremo Consejo que merece reconocimiento? Sí, y de hecho, para el punto de vista, a lo mejor el Supremo Consejo, pues si no necesitamos reconocimiento de las grandes logias, pero en realidad sí, ¿qué tal si todas te desconocen y no permite a sus miembros que entren a una entidad en continuación? No voy a decir superior porque no es una entidad superior, es un problema que tenemos en México, que pensamos que un Supremo Consejo es una entidad superior, porque los grados como que psicológicamente te dicen eso, ¿no? El 4, quinto, sexto, hasta el 33 están arriba que el tercer grado. Y ya desde ahí una entidad de ese tipo se puede agarrar y alienar un pensamiento colectivo, el que estamos arriba de ustedes. Y eso tenemos que tener muy presentes. O sea, un soberano gran comendador no está arriba de un gran maestro, de ninguno del mundo, ¿no? Es otra entidad. De hecho, en Estados Unidos se llaman appendant bodies,
o sea, los grados en continuación, no son grados superiores. Entonces ya desde ahí tenemos que tomar en cuenta o deberíamos de, o reaprender cómo es el sistema de grandes logias simbólicas en, en el mundo, ¿no? ¿no? No solo en México. Pero para eso los que manejan esa información o los líderes dentro de Gran Logia tienen que permitir que esa información fluya como debe ser o la instrucción que debe ser en ese ámbito. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Arturo, que se viene uniendo a la plática. Yo creo que nos va a poder aportar un poquito más con toda esta cuestión de Valle de México. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches. Hola, ¿cómo estamos, mis queridos hermanos? Aquí llegando un poquito tarde, pero aquí andamos. Tarde, pero A sin ver, sueño, nena. dicen por ahí. No, apenas vamos empezando la noche, Eso. Fue a Francia a que le dieran un acta de nacimiento que lo haga mexicano. pero Pues, que nací un año antes. Además, pues mira, Arturo, estamos platicando sobre la Gran Logia Valle de México y de cómo se comió el changuito la banana, tiró la cáscara por ahí y solito se resbaló con la propia cáscara que tiró, pensando que le iba a hacer un bien a su gran logia. El dirigente o los dirigentes de la Gran Logia Valle de México se la llevaron al traste, yéndose a escudar o queriéndose escudar en una nueva gran logia pidiendo una patente. ¿Tú qué opinas? Miren, yo antes que nada, antes de decir mi opinión, sí tengo que decir una cosa. No te vemos. Primero, antes, no, ahorita, güey, es que estoy aquí poniendo, me estoy instalando apenas. Yo sí tengo que decirles una cosa en el sentido con respecto a la jurisdicción. Yo pienso que hay hermanos muy valiosos en la jurisdicción Valle de México. Es una gran logia histórica, es una gran logia que, independientemente de los errores que hayan cometido recientemente, yo pienso que sí es una jurisdicción que tenemos que reconocerle que ha hecho muchas cosas por la masonería del país. No tanto en Veracruz, porque Veracruz es su historia por completo, ¿no? Pero tal vez mi jurisdicción como tal, eh, para la masonería en Sonora, Baja California Sur. Hay muchas logias en el sentido de que le debemos mucho de nuestra masonería a Valle de México. Habiendo dicho eso, yo pienso, y este ya es una opinión personal, que la Gran Logia Valle de México se ha estado equivocando en los últimos, específicamente, 23 años. Eh, y voy a decir una cosa, la masonería universal, es decir, la masonería mundial, se ha estado equivocando en los últimos 23 años al haber solapado lo que es las acciones de la Gran Logia Valle de México. Tal vez bueno, digamos no 23 años, pero tal vez digamos 20 años, es decir, ves los primeros 3 años que no están actuando de manera correcta y dices, bueno, a ver si corrigen rumbo, ¿no? Entonces, digamos, vamos dándoles chance 20 años. Eh, Trataron de corregir un poquito de rumbo en el 2008, 2010. No lo lograron, por así decirlo. Y tenemos las consecuencias que han, hasta yo pienso que haya habido etapas de invasiones, ¿no? Como por modas, por así decirlo. En un principio fue, bueno, me salgo de la Confederación e invado y hago las soberanas. Ahí tenemos la soberana de Tamaulipas, la soberana de Quintana Roo, la soberana de no sé qué. ¿No pegaron? Bueno, vámonos con las antiguo gremio. Y ahí tenemos las antiguo gremio de Sinaloa, las antiguo gremio de Baja California, las antiguo gremio de no sé qué. No pegaron. Bueno, vamos apoyando a las clones. Y ahí tenemos las clones de Baja California, tenemos las clones de Jalisco, la GLOM. O sea, es decir,
es algo que lamentablemente los hermanos de Valle de México o no les dicen o no conocen del tema o simplemente lo ignoran y dicen somos los regulares hasta que ya no somos, ¿no? Em, y es lamentable porque están dejando que esta jurisdicción tan importante en el país y tan histórica, pues se esté yendo pues ahora sí que, pues no decirlo más feo, pero al drenaje, ¿no? Este, es lamentable, o sea, no hay nada que celebrar. Sinceramente, en todas estas situaciones, no sé qué han hablado porque la verdad apenas me voy conectando, pero no sé qué hayan hablado del tema, pero nada de lo que ha estado surgiendo en los últimos 3 meses es algo que celebrar. Eh, repito, desde un principio, desde que hay hermanos muy valiosos hasta el punto en el cual no los hay. Y es lo que ha sucedido, ¿no? O sea, no quiero matarle aquí como el feeling, el sentimiento de que ahora nos vamos a poner todos tristes, ¿no? Pero la verdad es que es una situación bastante penosa para empezar con lo que sucedió en Cancún, eh, que ahora hay varios masones, no digo muchos, pero sí hay varios masones que me ha tocado platicar con ellos que pues dicen, pues, ¿por qué voy a México si me pueden arrestar, ¿no? Eh, ¿Por qué voy a México si me pueden amenazar de esto? Eh, sobre todo si yo no soy partidario de la Gran Logia Valle de México. Le digo, no es tanto a ese grado, nada más si eres el presidente de la CNI o el secretario ejecutivo, no te preocupes. Pero eh, es triste, pues, porque sale este nombre tratamos de evitar, o sea, sí, hay que reconocer que la serie Narcos es muy famosa en Netflix y ven a México como un país de narcos, pero cada vez que nuestro gran canciller aquí en Baja California tiene una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, que dice, más México en el mundo. Y no podemos tener esta serie de acciones de más México en el mundo cuando hay una serie de disque hermanos que por usar la situación de Valle de México, eh, pues no hay otra manera de decirlo, pero parece hasta crimen organizado, ¿no? O sea, parece que la Gran Logia le gusta jugar a eso. Entonces, es penoso cuando uno va a otras jurisdicciones y hay que explicar ese tipo de situaciones, que no es así México y no es así la masonería mexicana. Pero pues se dan esas cosas, ¿no? Ahora, con lo que pasó con Francia, eh, no hay otra manera que decirlo, en mi opinión, que más que penoso y risible. Eh, a lo que yo tengo entendido, la Gran Logia Valle de México, o Valley of Mexico, dependiendo a quién le preguntes, surge en 1862 con Unión Fraternal número 20. eh, pero no sé la verdad es que yo desconozco del tema, no sé si se crea como Gran Logia en 1865 o a partir realmente de 1862 con la división en esas tres logias, ¿no? Yo no sé, pero yo que sepa no se funda en 1861. Entonces, no solamente obtienes un documento vamos poniéndolo ahorita y si quieren lo podemos platicar después, de reconocimiento que dice que eres de 1861. Ojalá la Gran Logia de Francia se haya equivocado, y no haya sido Valle de México. Eh, y de ahí podemos empezar a plantear la situación de quién es la Gran Logia de Francia. Eh, ¿Por qué CMI expulsa a Valle de México? ¿Por qué la Mundial expulsa a Valle de México? Eh, pero eh, es penoso, ¿no? Es penoso estas situaciones que dices, a ver, Valle de México, vamos a ayudarte. Y se mete un autogol. A ver, espérate, todavía la podemos resolver. Y otro autogol. A ver, espérate. Y otro. Es, dices, bueno, pues, o sea. ¿Qué más podemos hacer como jurisdicciones mexicanas, ¿no? Mm, es, como digo, no es una situación
de alegría, es una situación de pena, es una situación de yo no soy Valle de México, yo no soy, eh, no es así pues todo el país, no es tan desorganizado. Eh, Arturo, pero yo pienso y sigo insistiendo, hay muy buenos hermanos en Valle de México, me ha tocado conocer a muchos. eh, Y esperemos que esto se resuelva para el bien de la masonería mexicana, ¿no? Ya pasó en Brasil. Ya pasó en Brasil que se resolvió la situación de la masonería en Brasil. ¿Por qué no lo podemos hacer en México? Yo siempre he dicho y siempre les he dicho a los hermanos que me encuentro, tanto grandes maestros, paz grandes maestros, eh, presidentes, paz presidentes de la Confederación, ¿por qué no podemos hacer, o no lo que, no lo que hicieron en Brasil, porque eso no necesariamente tiene que ser el modelo, ojo, no tiene que ser ese modelo, pero ¿por qué no podemos resolver? Si aquí en México solamente somos 31 grandes logias más York México más Valle de México. Al parecer ya lo resolvimos con York México, no pasa nada. Es decir, ya tenemos reconocimientos entre las grandes logias, entre comillas, escocesas y York México, ¿por qué no pudimos resolver este problema antes, no? O sea, ¿por qué nos tuvo que explotar en la cara con una situación, por ejemplo, la que hubo en Cancún, eh, y las clones? Y las antiguo gremio, y todo este tipo de cosas, ¿no? Y las soberanas. Eh, entonces es penoso, es triste. Y sí, los memes están buenos, pero pues los memes no nos resuelven, ¿no? La situación. Esa es mi los, me- opinión hasta ahorita. los memes son pasajeros. Arturo, yo creo que entra muy bien todo lo que comentas Abastecimiento. que habíamos dicho anteriormente en cuanto al tema, recordando que el tema de este episodio es regular y reconocimiento, y nos tomó bien de pretexto comentar todo lo que está ocurriendo con la Gran Logia Valle de México, porque cabe comentarlo definitivamente y es un tema muy actual. Para tu punto de vista, estábamos comentando, el territorio de Valle de México está vacante. Estábamos hablando también de la Gran Logia de la Ciudad de México, este, que podía Uy. tomar paro, ¿no? Están sucediendo cosas en la Ciudad de México que yo creo que tenemos que reservarnos por respeto a los masones de la Ciudad de México. Yo pienso que tenemos que reservarnos ahorita un poquito de paz, ¿no? Eh, Porque puede ser que se vayan, ya, lo cual ya han hecho, a varios masones a la Gran Logia del Estado de México, puede ser que se vayan a la Ciudad de México, a la Gran Logia Ciudad de México, puede ser que se haga una nueva gran, quién sabe, nadie sabe aquí de esta situación. Es algo que no tiene ni un año, ¿no? De que se está desarrollando esta situación. Eh, Ahora, si tú me preguntas, el territorio de la Ciudad de México está vacante, yo pienso que sí. Sinceramente, yo pienso que sí. En este momento, la Gran Logia Valle de México acaba de ser refundada. No hay otra manera de decirlo. Si tú tienes un acta de nacimiento nueva, Así eso es. quiere decir que tú tienes eres una nueva organización. La Gran Logia Valle de México no tenía o tenía una pseudo gran carta patente que venía de la Gran Logia, hoy Gran Logia de Colombia con sede en Cartagena, pero en realidad venía del Gran Oriente Neogranadino. Y al momento de tú aceptar una nueva gran carta patente, que tiene además la fecha de 1861, tú estás diciendo que tú eres un nuevo organismo, es decir, tú tienes una nueva acta de nacimiento. No es un cambio de nombre. De O sea, si hecho, yo, lo que comentábamos, o sea, es algo muy distinto ir a pedir un reconocimiento o a que te digan volviste o sea, estás a nacer, comenzando de nuevo. Así sí, es. claro, a pesar de que te hagan la fecha hasta 1861, es un documento del 2025. Es un Sí. documento 2025. Es decir, tienes una nueva gran carta patente. Y vamos poniendo los estándares de Inglaterra. Inglaterra, para que sea reconocido, tú tienes que tener 10 años como gran logia establecida. Eh, Valle de México en el 2024 tenía, no sé, 160 y tantos años. ciento Al momento sesenta y de dos 162.
Gracias. No, de ahí en 2025 tienen una nueva gran carta patente. Si quieren solicitar reconocimiento a Inglaterra, pues tienen que esperarse otros 10 años. Específicamente, pues porque tienen una nueva gran carta patente y tienen, a partir de hoy, tienen, pues, el próximo año van a cumplir un año, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ese es desde el aspecto, es desde ese aspecto. La otra es, ¿quién les da esa nueva gran carta patente? La Gran Logia de Francia es un tema bastante complicado. No quiero decir que es 100% irregular, pero, pero, no es reconocida por ninguna, bueno, no es reconocida por el 99.9% de las grandes logias regulares del mundo. Si hay una o dos por ahí que reconocen la Gran Logia de Francia. No, 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 tampoco quiero decir que no. Eh, pero de ese modo, tú te estás asociando a un mundo masónico. Cuando de repente hablamos, hay un libro que por ahí, a mí no me gustó, sinceramente, pero habla de las masonerías en el mundo. Eh, es decir, no hay una sola. Entonces, en el momento en que nosotros nos estamos asociando con una masonería en el cual el, está donde, o mejor dicho, está asociada con la Gran Logia de Francia, estás hablando que tú no te quieres asociar con la masonería regular. Eh, Eso me dice a mí, como potencia, como gran logia, que yo no estoy interesado en establecer relaciones con grandes logias que nosotros consideramos que cumplen los estándares de regularidad. Por ende, a mí me quiere decir que en la cuestión del mundo regular, andersoniano, lo que sea, o sea, específicamente en eso, el territorio de la Ciudad de México está libre, disponible. Al menos es una pista, ¿no? La segunda pista es esos videos que hemos estado viendo donde vemos que la Gran Logia de Valle de México, supuestamente, pues digo, es lo que ellos mismos pusieron, ¿no? Es un video creado por ellos donde están en una tenida, no sé si sea blanca, cerrada, pero están en una tenida mm, con mujeres que son masones eh, de esta confederación en la cual supuestamente quieren pertenecer. Eso quiere decir, independientemente si fuera blanca o si fuese cerrada. Sinceramente, el video es lo de menos. A mí lo que me quiere decir es que quieren pertenecer a una confederación, una que está compuesta de grandes logias que son consideradas no regulares, y dos, que hay grandes logias al menos o femeninas o mixtas. Eh, entonces, eso es otra segunda pista en el sentido de que no quieren estar con esta masonería de tipo andersoniana, o que sigue los lineamientos de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Entonces, ahí hay una segunda pista en el sentido de si puede ser considerado territorio libre o no. Y yo creo que la cereza que ponen en el pastel, o la cereza que ponen en el pastel, es toda la situación de la actitud antifraternal que hemos visto desde hace 23 años específicamente. Eh, yo creo que eso corona todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si ustedes me preguntan, si me hubieran preguntado, el territorio de la Ciudad de México está libre hace 10 años, yo les hubiera dicho, está muy gris el asunto, sinceramente. La Gran Logia Valle de México no está en la Confederación, pero está en la CMI y es una gran logia que trabaja con regularidad, tiene legitimidad de origen, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero ahorita, sinceramente, yo creo que ya está más blanco y negro el asunto. Y lo único que faltaba era justamente
que dijeran, no, dejen de lado lo de la Gran Logia de Francia, dejen de lado lo de la Gran Logia de Francia, lo de la confederación de las cual están muy puestos a pertenecer y que, por cierto, esa confederación rechazó rotundamente que ellos sean miembros ni observadores, lo cual es más penoso. No sé si vieron ese tema. Eh, la misma confederación dijo, una jurisdicción mexicana que dice ser miembro observador, no tenemos nada que ver con ellos, simplemente asistieron a una de nuestras reuniones. Entonces es todavía más penoso para Valle de México. Y digo, y lo estoy diciendo con no con de forma de chiste, sino forma de hasta de cierta tristeza, ¿no? O sea, porque es una jurisdicción que es importante, que es histórica y se la están llevando por los pies. Eh, digo, eso es simplemente como yo lo veo, como yo lo percibo. Eh, no quiere decir que así sea la verdad, puede ser que yo me equivoque. Sinceramente, ojalá me equivoque. Eh, pero es triste, ¿no? Es triste ver esta situación y es que seamos, de cierto modo, una vez, mejor dicho, me acaban de decir unos hermanos de Brasil, otra vez México, ¿no? Parece ser que somos el hazmerreír en la cuestión del mundo masónico. Y digo, y eso que me lo dijeron brasileños, que ellos por muchos años fueron el núcleo de los dilemas. Eh, entonces yo pienso que, digo, parece que estoy aquí dando, que al parecer en lugar de fiesta ya sea aquí estamos de luto, pero la verdad es que de cierto modo sí es cierto. Eh, no sé, o sea, Perdona, perdona, ya ni cómo ayudarles. perdona que te interrumpa, Arturo, pero entonces lo que tú estás diciendo es que Valle de México buscó de manera, ¿cómo decirlo? A propósito se fue con esa gran logia irregular, ¿o crees que también buscó por otros lados y no le dieron cabida y no le quedó más que irse para allá? No sé, tendríamos que invitar al gran maestro y preguntarle. Yo creo que a lo que me cuentan ni el gran maestro sabe. Yo pienso que fueron sus asesores Sus asesores, sí. quien no han podido informarle bien al gran maestro, sinceramente. Finalmente el gran maestro es quien toma la decisión y es responsable de su jurisdicción, pero eh, no sé. Eh, eh, Se les ha dado mucha oportunidad. A lo que yo sé es que la CMI le dio mucha oportunidad a Valle de México a rectificar sus actos, y ni siquiera tocaron el tema de las clones, ni siquiera tomaron el tema de las soberanas. Fue este último tema, el tema de Chihuahua, el tema de Chiapas, del cual sí se quejaron. Y digo, ni siquiera tomamos el tema de Michoacán, que también es desde el 2024, o el tema de Sinaloa, donde también hubo, desde la última reunión en Panamá, hubo quejas, la reunión de CMI de Panamá, hubo quejas. Eso, cualquier hermano de que estuvo en la reunión de CMI de Panamá no me va a poder desmentir. O sea, la Gran Logia de Sinaloa dijo, ok, no hay problema con Valle de México si retira sus patentes, no las retiró. Yo todavía tengo documentos del 2024 de reconocimientos de garante de paz de una logia en Chihuahua. O sea, es un tema que simplemente no lo quisieron hacer. Y apenas creo que hace unos meses, ¿no? Creo que Valle de México, un acto de buena fe, algo así ponen en el documento que retiran las patentes, este, de, de Chiapas y de Chihuahua, pero yo, a lo que me cuentan los hermanos de Chihuahua, y siguen las logias, ¿eh? Entonces, no lo puedo aseverar porque yo no vivo en Chihuahua, pero lo que me cuentan los hermanos es que ahí siguen las logias. No veamos el caso del soberano gran comendador que fue expulsado de Chihuahua y de ahí se fue a Valle de México.
O sea, hay muchos casos, hay muchísimos. O sea, podemos platicar y podemos estar platicando 5 horas de temas que son desde hace 23 años. Podemos empezar con la invasión de Texas, por ejemplo, que algunos hermanos de Valle de México me dicen, es que nosotros no dimos esa patente. Bueno, entonces, ¿por qué dice Valle de México? ¿Por qué trae las firmas del Gran Maestro? Es que dicen, es que fue autoridad del Gran Maestro. Bueno, pues porque no la quitaron. Y después yo creo que sí se murió esa logia, ¿no? Luego, ¿por qué no nos platicamos del 2002 de Baja California? Ahí todavía tengo el documento de la Gran Logia Provincial de Baja California, eso no me lo desmienten. Ahí lo tengo. Luego de ahí nos vamos a la Soberana de Tamaulipas. No, no nos vayamos tan lejos, la Soberana de Quintana Roo, que hasta la fecha existe. Y en las constituciones, en la constitución de la Soberana de Quintana Roo está el documento de Valle de México, con fotos del Gran Maestro instalando la Gran Logia. O sea, es inaudito cómo es que dejamos pasar tantas cuestiones y ahorita apenas les está explotando y dicen, ¿por qué a mí? Bueno, y perdón si a los hermanos de Valle de México no conocían del tema. Ese es el problema. Muchas veces, y les digo con sinceridad, vienen a Baja California algunos hermanos de Valle de México y me dicen, oye, ¿podemos entrar? No, pues no. Sinceramente no pueden, o sea, están en una situación de irregularidad. Me dicen, pero ¿de qué estás hablando? Somos la Gran Logia Regular de México. Y les planteas toda la situación y no la conocen. O les dices de lo que ha pasado y no conocen del tema. No sé si les digan, no les digan, no les interesa, no lo sé. Yo nunca he pertenecido a Valle de México y pues por eso, o sea, yo no puedo ahí dar este juicio de opinión de qué es lo que sucede al interior, ¿no? Pero sí es triste porque pues tienes toda esta evidencia que en documentos, en fotografías, y ellos no la conocen. No sé si no les digan, no les interesa, eh, y está explotando ahorita, ¿no? Lamentablemente años después, eh, pero es lo que está sucediendo y de ahí en adelante pues hay que darle... Yo sigo esperanzado a que eventualmente los hermanos que están en Valle de México puedan tener un momento de certidumbre de regularidad. Eso yo estoy esperanzado, ya sea con la Gran Logia del Estado de México o con la Gran Logia de la Ciudad de México o lo que venga. Porque como repito, hay muchos hermanos con buena calidad masónica, muy fraternales, pero que están siendo o desconocen del tema o están siendo engañados. No hay de otra, creo yo. O no les interesa, y también es válido, ¿eh? También yo pienso que es válido que no les interese el tema porque ellos van a su logia con su grupo de amigos, a una fraternidad, y pues a mí lo que pase en Tamaulipas o lo que pase en Baja California, pues es en la esquina del país. No voy para allá. Es triste, pero pues sí hay esa posición, ¿no? Y es válida, sinceramente es una opinión válida. Oye, yo me pregunto algo sumamente importante. Viene un congreso a AGEF ahorita en Puebla. ¿Qué pasa con todos los talleres AGEF que estaban en Valle de México? Ya no asisten. Y es que No sé. es importante porque están planeando en ese congreso hacer algo que también es inaudito, canijo. Están planeando hacer algo que ya se había intentado Los en, landmarks, algo así, en escuché. antes, ajá, ya se había intentado hacer algo hace muchos años, no les funcionó y creo que lo quieren volver a hacer. Es decir, no aprenden. Hasa, ¿qué sabes sobre el tema? Bueno, ahí el tema es muy interesante. Quería yo tomar unas ideas. Yo creo que lo importante de que el territorio esté vacante es que ya podemos traer de regreso al Gran Oriente de México, Cuba y las Antillas que Vicente Antonio de Castro nos legó. Esa será la solución para nuestros problemas. Pero Dios te escuche. ya con relación a esta problemática que tiene toda la razón, Arturo, es muy penosa, pero que justo este tema que estás tocando, Alberto, me permite sostener
que no estamos tan lejos de esos pasos. O sea, que es muy fácil cometer o caer en situaciones así. El asunto con los ajefistas de Valle, que eran numerosos incluso en ocasiones, es que a partir de las diferencias de Valle con la Confederación de Grandes Logias Regulares, pues fueron siendo excluidos de los congresos AGEF. Porque los congresos AGEF en México tienen una particularidad. Suelen hacerse a la par que una de las reuniones de la Confederación y suelen estar relegados. Es decir, hay un presupuesto que se da, pero generalmente quien está a cargo del ajefismo en la Confederación no es alguien que destaque por ser ducho en ajefismo, sino que es una de las carteras que se reparten. Entonces, en una función medio sindicalista, pues le toca a alguien que de repente ni tiene talleres AGEF o logias AGEF en su jurisdicción, ¿no? Que yo creo que ese es un gran tema que tendrán que empezar a ver en las confederaciones, que necesitas poner a la gente que sabe, no a la gente que ocupa un cargo. Y ya. Pero bueno, el asunto es que a Valle no se le permitía ingresar y se empezó a hablar de congresos confederados y congresos no confederados. Pero ellos tenían tanta membresía que hacían su congreso de no confederados e iban chavos de veintitantos, treinta y tantos años que finalmente juntaban mucha gente. Y los de la Confederación de Grandes Logias estaban tan poco apoyados y tan poco estructurados que suelen tener menos personas. Pero ahorita la dificultad es que eso que señalas de los landmarks AGEF con Arturo no es en el no confederado. Y es algo que me sorprendió encontrar. En la convocatoria del Congreso Nacional AGEF de este año están proponiendo landmarks AGEF. Imagínate la barbaridad. La completa desconexión y desconocimiento de que el ajefismo forma parte o está regulado por la francmasonería. Y esta excusa o esta intención de decir cuáles son las reglas de juego inamovibles. Si la francmasonería no tiene claros las landmarks, ¿cómo le van a hacer los ajefistas? Pero además no hay una forma en que los jóvenes AGEF puedan tomar una decisión tan fuerte como para decir qué los va a regular. Porque quien toma esas decisiones son sus auspiciadores, las grandes logias. Entonces, lo primero que pasa es que si ellos toman un acuerdo, ese acuerdo se tiene que llevar por medio de sus grandes instructores a la gran logia. Y si la gran logia tiene la suerte de tener uno o dos que sepan del tema y que digan esto no se puede, el acuerdo no se solidifica y se vuelve a caer. Y ese es el problema de todos los congresos AGEF que tenemos, que los chavos están tan abandonados que no tienen temáticas que realmente sean relevantes y están inventando el hilo negro de cosas que no pueden controlar. Entonces, este ejemplo de los landmarks a mí me permite ver que el asunto de la regularidad y el reconocimiento, que ahorita tanto le falló a Valle, le falla muchísimo a la Confederación incluso. Y por eso les decía, este programa es bien importante porque fue nuestro primer tema de la Taberna del Pollo y el Metate y sigue sin haber claridad. O sea, estuvo padrísimo. Yo creo que cualquiera de nosotros lo habría hecho. Aprovechar la oportunidad de estar en el Congreso con la Confederación y tomarse fotos, está padrísimo. Pero el siguiente El evento Senado, que el tiene, Senado, el Senado. bueno, en el Senado, y está padrísimo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que terminan haciendo estas reuniones? Pues finalmente tus chavos siguen abandonados. Finalmente tus logias siguen sin ver impacto, ¿no? Y ahí, pues más allá de la turisteada amazónica, que está padrísima, está pues bien cómodo, ¿no? El asunto es que podemos ver cómo las acciones dentro de la población a la que se supone que tienes que representar y atender no están llegando a donde deben. Porque si los chavos proponen los landmarks, no son los chavos los que proponen los landmarks. Son los chavos que toman un tema que es de los masones y que los masones no les pueden decir eso no te compete o no se los pueden explicar porque no lo entienden. Entonces los masones que están auspiciando el ajefismo no saben de masonería, no saben de regularidad y reconocimiento y eso se publica por medio de la convocatoria del Congreso de la Confederación, o sea que la Confederación implícitamente no sabe de regularidad y reconocimiento. Imagínate el bombazo. Le podemos tirar muchísimo a Valle, pero la oposición que tengamos no es distinta si no hay instrucción. Y ese es el problema de los liderazgos masónicos actuales. Si no podemos entender algo tan básico, vamos a seguir teniendo eventos inertes. Fíjense, no pertenecemos a un Supremo Consejo, no somos un Gran Oriente,
pero los congresos de las reuniones de las grandes logias siguen la estructura de los congresos filosóficos. ¿Cuál es el gran producto que nos dan las confederación de grandes logias? Una carta que nadie lee y que no tiene impacto. Porque por más que te pares a hacer una guardia de honor en un parque, por más que te pares a tomarte fotos en la sala del cabildo tal, a la clase política no le interesa mucho lo que los masones tienen que decir. De hecho, no hay uniformidad en lo que tienen que decir. Hay liberales, hay conservadores, hay ignorantes políticos. Entonces, no hay algo que proponer por ahí. Y terminamos proponiendo una carta que no tiene ningún sentido, pero a la población masónica, a la población ajefista, al mundo interno no lo tenemos atendido. Y no tenemos claras las cosas más básicas. Por supuesto que, como está señalando Alberto, es una barbaridad. Y no es una barbaridad nueva, ya lo han intentado hacer con la liturgia, se ha intentado, por ejemplo, es el de la Confederación, ¿no? Y tienes a todas las logias masculinas porque eso mantiene su regularidad. ¿Y qué es lo primero que vas a ver? Un montón de chicas. Porque las grandes logias regulares auspician a jefismo femenino en muchas partes del país. Lo que haría, y yo tengo muchas amigas que fueron ajefistas, y me parece que es buenísimo lo que se puede lograr para los adolescentes en sus talleres AJEF masculinos y femeninos. Pero si nos vamos a los asuntos de regularidad y reconocimiento, la primera regla que pusieron los cubanos de que el ajefismo es una asociación paramasónica para jóvenes varones, la rompe la Confederación y la Confederación la avala. Entonces, regularidad y reconocimiento no se entienden en Valle ni se entiende acá. México tiene una crisis. Y yo creo que esa crisis responde a los malos liderazgos masónicos. Tenemos gente más interesada en la foto que en las cuestiones de fondo. Pero a ver, Asael, a ver, ahí sí está interesante el tema. ¿Qué tú propones entonces para porque ya le cambiaron, también le cambiaron hasta inclusive de nombre, ¿no? Le cambiaron, ya no son logias AJEF, son, ¿qué proponen para el taller AJEF femenino? O si no hay taller AJEF femenino, ¿cuál sería lo equivalente en dado caso, ¿no? Yo he visto vías diferentes. Por ejemplo, Tamaulipas me parece que tomó una decisión muy interesante. Les cambió el nombre, ¿no? Creo que son, no recuerdo si es grupo cultural o AFEF. AFEF. Sí, Acción Femenina, Esperanza a la Fraternidad, algo así. No, no Esperanza, sí, era AFEF. No, AFEF. AFEF. El asunto es que generan un grupo que ya no tiene como objetivo que los jóvenes terminen entrando a las logias. Porque esa es la bronca. ¿Qué les vas a ofrecer a los jóvenes cuando cumplan 21 años? ¿Qué le vas a decir a esas chicas? Sí, mira, yo te auspicio y eres la esperanza de la fraternidad, pero no de mi fraternidad. Entonces, por ejemplo, la jugada que algunos hacen de, a ver, que el ajefismo femenil sea auspiciada por las grandes logias femeniles, me hace completo sentido. Tiene completamente sentido, pero no hay. No en todos los lugares del país hay. No, no en todos los, acá en Veracruz así ha funcionado, ¿no? Pero también sé que, por ejemplo, creo que me decían que en el sur del país, creo que en Yucatán, había una asociación distinta, algo de las abejitas les llamaban, ¿no? Los cubanos tienen las hijas de la acacia, los americanos tienen a las hijas de Job, a las chicas arcoíris, pero el asunto es, desde la regla básica, habría que formar el grupo, ¿no? Para ver cuál es el objetivo. Y ahorita no sé qué puede hacer la confederación, por ejemplo, las grandes logias que tienen ajefismo femenil, ya no sé qué pueden hacer, con qué cara les dices, ya no puedes estar aquí. En Baja California hace poquito autorizamos la instalación de las hijas de Job, pero no ha habido respuesta todavía de las logias. Es decir, el territorio de Baja California está libre para las hijas de Job. Y de hecho, ahorita que mencionas lo de las abejitas, en las hijas de Job, las que son, todavía no llegan a la edad mínima para las hijas de Job, les llaman las bees o las to bees, que en inglés es un juego de palabras que quiere decir como las que pueden ser, pero obviamente pues bee en inglés es abeja.
Entonces, por eso le dicen las Tubis. Por eso ahorita lo que dijiste de las abejitas me sonó bastante curioso, ¿no? No sé si sea por la cuestión masónica o lo copiaron de las hijas de Job, eh, pero está interesante. Ahora, yo sinceramente, y aquí es completamente mi opinión personal, yo no le veo malo a las logias AG femeninas, siempre y cuando sea un acuerdo que haya establecido la Gran Logia y que no las logias AG, las talleres AG, porque luego me cuelgan. Eh, eh, Porque no hay otra opción. Y es cierto, Asa, de ahí, ¿qué pasa? Cuando llegan a los 21, ¿qué pasa? No hay opción en la Gran Logia para ellas. Y hay que ser sinceros. Y desde que entran, hay que ser sinceros. No es una fraternidad para ellas en la cuestión de la Gran Logia. Pero sí hay masonas. Y yo vengo de una Gran Logia regular, reconocida por Inglaterra, etcétera, etcétera. Y tengo que decir, hay masonas. Nos guste o no nos guste. O sea, por el hecho de que de que digamos, no hay masonas y no existe la masonería femenina, no les va a quitar la existencia. Ahí están y se reúnen en logias. No, no, o sea, no por decir eso, uy, desaparecieron de la faz de la tierra y ya, desaparecieron, ¿no? Uy, no. Ahí están. Entonces, lo que, lo que pudiese pasar es que ya sea hijas de Jove, hijas de, no sé, de Quetzalcóatl o de lo que sea, cualquier asociación femenil que nos inventemos, o AJEF, talleres AJEF femeninos, o AFEF, como dice Andrés, pues no tiene nada de malo canalizarlas a las logias femeninas si es que eso les interesa, o hasta las mixtas, si es que eso les interesa. Pues aquí en Eh, Jalapa se acaba de crear un taller AGEF femenino y sí depende totalmente de las logias masónicas femeninas. Esa es una de las cuestiones aquí en Veracruz. Existe masonería femenina y las logias femeninas sí pueden, porque no es el único taller AGEF femenino que ha existido. Han existido muchísimos. En los tiempos donde Hazael era jefe, existían como tres talleres femeninos también de niñas, pero eran auspiciadas y siempre han sido auspiciadas por logias femeninas. Y ellas sí, al cumplir los 21 años, pues les daban entrada o les daban cabida en las logias femeninas. Y Está eso es lo súper que, bien, está súper bien. Lamentablemente acá, pues, o sea, la gran logia masculina, pues, es la fuerte. Y digo, con más de 1000 miembros, la masonería masculina en Baja California, comparado con logias femeninas que probablemente, así siempre, no digo las mixtas, sino 100% femeninas, no creo que lleguen ni a 50 miembros. Entonces, eh, digo, si me equivoco, ojalá me corrijan, pero creo que no llegan ni a 50. Entonces, sí hay un contraste muy, muy importante, ¿no? Cuando me preguntan, hemos tenido solicitudes o preguntas de que quieren ingresar a la masonería, que son mujeres, pues yo generalmente las dirijo al rito nacional mexicano porque no hay otra opción realmente que yo conozca. Eh, y es lamentable, porque yo pienso que sí, las logias femeninas tienen su lugar en la sociedad, son una cuestión muy productiva para las mujeres, eh, pero pues tienen que ser completamente independientes a nosotros, ¿no? O sea, eh, ellas tienen que hacer lo que ellas tengan que hacer. pues mira, se crea, se crea la organización que se tenga que crear, para masónica. eh, Pueden haber muchísimas, pero lo que sí se tiene que tener muy claro es cuáles son los fines, y que si dependen dependen de la masonería, tienen que estar apegadas a las cuestiones masónicas y no andar inventando landmarks y cosas por el estilo, o ¿cómo se llaman? O grandes logias a ¿no? Como se quiso hacer en algún momento también. Entonces, pero todo eso depende precisamente de la gente que los está dirigiendo.
decía Hazael, cómo se van a crear talleres AGEF o congresos AGEF donde se van a tratar cosas que ni siquiera los mismos masones entienden, ¿no? Entonces yo creo que depende muchísimo de eso, de la preparación de de los dirigentes de cada gran logia, de cada institución, precisamente para no caer en esas sandeces. Ya no iba a decir estupideces, pero me sonó demasiado fuerte. Pero bueno, chicos, llevamos Qué una bueno que hora. no lo dijo. Lo pensé en voz alta. Chicos, llevamos una hora ya platicando del asunto. A mí me gustaría que ya nos fuéramos despidiendo para que tengamos otros temas en el siguiente programa y no tardemos tanto en volvernos a reunir. Se quedan muchas cosas sobre la mesa. Hay muchas cosas todavía de qué platicar de Valle de México, muchas cosas que van a venir, y que me gustaría que los abordáramos en otro programa. Y a mí me gustaría que empezáramos a dar nuestros cierres. ¿Qué te parece, Andrés? Muy bien, Alberto, pues pienso que ha sido un episodio muy productivo en cuanto a la reflexión de lo que está pasando actualmente en México. Pues si bien nuestro primer programa fue regularidad de reconocimiento, 4 años después, yo creo que sigue siendo un tema sumamente relevante y pienso que es un tema que debería ser bien explicado a todos los miembros de cualquier gran logia y como les había comentado, normalmente lo lleva muchas veces en varias grandes logias, dos, tres hermanos dentro de esa jurisdicción y es muy común que no se aterricen las ideas a los hermanos que trabajan dentro de sus propias logias para que conozcan el sentido de lo que es regularidad y reconocimiento y sepan de relaciones exteriores. Son temas muy relevantes, no solo lo litúrgico o ritualístico, sino el saber qué son esos conceptos, ¿no? De regularidad, reconocimiento. Alguna vez un hermano me dijo, no, la regularidad es autoimpuesta. Y yo le dije, bueno, ante esa respuesta yo no te puedo decir nada más. Si es autoimpuesta, pues es que tú creas lo que quieras creer, ¿verdad? Y bueno, no es eso en realidad, sino es el consenso de un bloque más grande, más allá de ti. Eh, hay un consenso de cuáles son los estándares. Y lo que estuvimos platicando acerca del Valle de México, que es una situación muy triste, pues nos sirve de ejemplo para darnos cuenta dónde estamos parados como masones y que en realidad no tenemos bien a bien determinado o como conocimiento, porque si tú platicas con varios hermanos de Valle, te dicen que no, pues que ellos son regulares porque sí, ya, punto. O sea, porque siempre lo han sido y porque es una gran logia muy fuerte. Y sí, es una gran logia muy fuerte de número y sí tiene hermanos estudiados ritualísticamente hablando, pero le está fallando la brújula hacia dónde ir. O a lo mejor no, o a lo mejor si quieren ir a un ámbito liberal y están en su opción, están en su decisión. Y eso hay que respetarse. En cuanto al ámbito tradicional, pues quedaría un territorio vacante, ahí sí, si ellos optan por ese sentido. Pero bueno, de mi parte, pues agradecer que nos hayamos encontrado otra vez dentro de la taberna El Pollo y el Metate. Para mí es muy importante es poder expresarnos, no solo entre nosotros, poder comentar hacia el público en general y muy importante también que nos comenten qué piensan ustedes, el público que nos escucha en este episodio. Así es que de mi parte, muchas gracias, Alberto, Arturo, Hazael, un fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias, Arturo. Arturo, digo, gracias, Andrés. Arturo Nicolai, vamos a cerrar. Pues yo llegué tarde, pero lo que sí puedo decir es que esperemos que Valle de México decida qué quiere decidir en la cuestión de la regularidad. Y sí, efectivamente hay mucho que tratar del tema de Valle de México. Creo que no lo habíamos querido tomar por ser controversial, pero sí hay ciertas verdades que se tienen que decir y que son verdades objetivas, ¿no? Es cierto que Valle de México hizo ciertas invasiones en el país y fuera, 100% cierto. Eh,
Es debatible si son consideradas invasiones. Eh, el 75% de ellas no son debatibles. Es cierto que, por ejemplo, Gran Logia Unida Mexicana invadió Valle de México. Eso es debatible, hasta eso, hasta cierto punto. Eh, pero todos estos temas empiezan a verse nublados con las actitudes que se han llevado a cabo en los últimos 2, 3 años. Eh, como digo, espero que la próxima vez que nos reunamos, este tema haya sido parte del pasado y podamos tener más noticias, pero hasta ahorita lo que sabemos, no sé si ya se mencionó, el Widow Sons ya está fuera, o sea, dicen que ya no pueden. Shriners no ha dicho nada oficialmente, eh, pero se habla mucho de eso. Eh, y otras organizaciones paramasónicas definitivamente ya no tienen vela en el entierro. La World Conference ya lo sacó. La CNI están suspendidos con el análisis de la expulsión todavía pendiente. Pues para allá va. Entonces, ¿qué va a suceder en los próximos meses? Va a depender mucho de ellos. Esperemos sinceramente que hayan visto que hayan cometido errores la dirigencia de Valle de México y que corrijan el rumbo si es que es lo que quieren. Digo, en el sentido de la regularidad como nosotros lo conocemos, ¿no? De la regularidad andersoniana. Si no, adelante, como ya lo dijo Andrés Francisco, si quieren estar en la cuestión del liberalismo masónico, muy respetable y adelante. En la cuestión de los AGEF, yo la verdad nunca fui AGEF. Este, Me persino, a pesar de que soy judío. No, la verdad es que yo nunca me llamó la atención, así que no tengo mucho tema que decir. Lo único es que si la AGEF, los talleres AGEF dependen exclusivamente de la Gran Logia, entonces realmente que la Gran Logia es quien tiene que disponer de los reglamentos de los talleres AGEF. Si no, simplemente no es una organización que pueda controlar la Gran Logia y en consecuencia se vuelve simplemente una bandada de amigos jóvenes, sin algún reglamento que sea válido, ¿no? Eh, mm, la cuestión que vaya a suceder en el Congreso AGEF, pues como ya lo dijo Asa, pues va a tener que ser validado en dado caso por cada gran logia. Eh, ¿Cuáles son los resultados o cuáles van a ser? Pues ni siquiera sé la propuesta, eso sí, de los supuestos landmarks. Pero si este grupo, si estas cuestiones AGEF surgen de Cuba y en Cuba todavía existen y se considera el taller AGEF madre, por así decirlo, y ellos no tienen de estas cuestiones, pues van a romper con la tradición cubana. Entonces, no sé si van a seguir siendo AGEF o no, eh, o va a ser otra cosa, va a ser AGEF mexicano o contra AGEF cubano, no sé. Que por cierto, el tema de la Gran Logia Cuba es otro tema muy bueno, ¿eh? Pero eso va a ser por otra. Eh, pero bueno, eso es lo que simplemente tengo que decir. Yo desconozco sinceramente las cuestiones AGEF. Me reservo hasta que vea los resultados de ese congreso. Muchas gracias, Arturo. ¿Tu comentario final, Hasa? Pues a mí me parece que ha sido una delicia volver a platicar con ustedes, volver a ponernos a preocuparnos por la masonería mexicana y su continua gana de dar un show. Pero bueno, pues más allá de Niurka Valle de México, pues el asunto es que tenemos una problemática en la masonería nacional al que tenemos que hacerle frente, ¿no? Si queremos que la francmasonería sea una institución seria, tenemos que entrarle con seriedad, tenemos que seguirnos formando y tenemos que empezar a exigir, ¿no? Creo que le hemos dicho mucho a los líderes que se preparen, pero también hoy me gustaría aprovechar para decirle a la membresía, pues empiecen a tener un criterio que exija el apoyo que se requiere, que exija la calidad que se requiere, ¿no? Porque cuántos hermanos valiosos se quedaron callados cuando se tomaron estas terribles decisiones y en el desconocimiento pues terminan pagando muy caro.
las consecuencias de un mal liderazgo, ¿no? Y bueno, ya con el ejercicio de oposición ni siquiera creo que haya que ratificarlo al final. Yo creo que ni se van a poner de acuerdo, que es siempre lo que termina pasando en los congresos AGEF. Eh, Termina uno sin ponerse de acuerdo y pues en realidad funciona más que los chavos se conozcan, que convivan y que generen relaciones, porque de eso se trata su asociación, ¿no? De ayudarles a forjar pensamiento y relaciones, no de fingir que son masones. Si los adultos no se ponen de acuerdo, menos los chamacos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir disfrutando esto y les propongo que estas aristas que han mencionado, como la masonería andersoniana y no andersoniana, sean de nuestros próximos temas, ¿no? Creo que hay ponentes muy interesantes que podríamos invitar para que compartan con nosotros un poco de la aventura de la taberna del pollo y el metate. Ojalá que pronto tengamos un siguiente programa. Muchas gracias. Pues yo estoy muy contento, aparte del tema que se trató el día de hoy, que obviamente, como lo acaban de decir ustedes, pues fue uno de los primeros, mejor dicho, el primer tema que tratamos y desafortunadamente no termina de entenderse totalmente. Estoy contento de verlos porque ya tenía muchísimos meses que no los veía. En lo personal, había algunos programas en los que yo ya no estaba a cuadro, nada más estaba en la cuestión de postproducción, pero me da mucho gusto estar con ustedes, estar platicando ahorita, y bueno, ya lo extrañaba realmente. Y bueno, a la gente que nos ve, una disculpa porque pasaron muchísimos meses antes de volvernos a juntar. No les prometemos que va a pasar menos tiempo, no se los prometemos, pero cada vez que podamos, aquí vamos a estar reuniéndonos, hablando de cosas, de interés general para los masones o de cosas que realmente ni siquiera les interesan a los masones, pero que tenemos ganas de escupirlo a veces, ¿no? Andrés. No, y no les prometemos si nos volveremos a reunir tampoco. Aparte de todo, ¿Qué tal que ¿no? nos desaparecen y nos llevan a Francia? Exactamente. Independientemente de todo lo que esté pasando en Valle de México, como dijo Arturo, hay muchísimos hermanos de mucho valor, hay muchísimos hermanos que valen la pena y ojalá, pues como ya lo dijo André, digo, como ya lo dijo Arturo, recapaciten y ellos ayuden a recapacitar a sus dirigentes. Nos vemos la próxima, queridos hermanos. Gente, denle like, denle sí, síganos y por favor compartan este programa, compartan este video con todos sus amigos y sus enemigos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye. Illuminati Arreos, patrocinanos.